Ya. Mírame yo. Con los que hablamos de la vida campesina, nos fallaron de tanto y que tenían justo una de las horas del mundo. Viene el rector Si nos tiran un poquito para arriba. Buenas tardes, distinguido público, por favor, no fíjense ya a comenzar el programa. Les quiero pedir que por favor ocupemos las primeras filas, las personas que están atrás. Muchas gracias. Gracias.
I'm one of the founding members. I have this authority to remind you to be our founding members. I will think about it. The journal from time, you know? Yeah. Let me check. And then we have this year we organize the social forum on sustainability on the community in Hong Kong. We will have a pressure to our social forum. Because of the book launch. Because we did the previous English version of the Francois biography, and then it's sponsored by his university, Global University. So because we know that Francois had many friends here, and he lived here for 7 years. I came to attend the social forum in Salvador in Brazil after this restaurant. And then came here. From Brazil. It's very good to be a founding members. And then you are the 203. Wow, all our volunteers. Our volunteers. If you want, let's start. Si te parece, yo simplemente te doy la palabra, o sea, introduzco, agradezco, y te doy la palabra a ti para que digas las palabras de mí. Sí, pero El evento le iba a poner. Buenas tardes, estamos muy contentos de haber podido organizar en una prisa, aprovechando la presencia aquí de la profesora Lai de la Universidad de Yunnan de Hong Kong, y tener la ocasión de reunirnos entre los amigos, entre la gente que supo de la vida, de la obra de François Autard, y poder hacerlo aquí en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, ¿no? Con un hombre de una vida tan larga y claro, llena de problemas, de contradicciones, de limitaciones, pero también de mucha semilla, ¿no es cierto?
Yo creo que era muy importante el que podamos estar aquí juntos para celebrar su vida, celebrar su obra, celebrar su legado. Una lástima que no nos hayan podido acompañar, más sobre todo, comentábamos con Nidia, los compañeros de la Vía Campesina que se habían comprometido en venir. Si algo dedicó su vida con particular devoción, François, fue precisamente a los sectores indígenas campesinos, ¿no? Pero así todo, están aquí presentes en nuestros corazones, están, digamos, lo que han sido las preocupaciones fundamentales de François. No quisiera hablar más, simplemente presentar al nutrido y representativo panel que tenemos acá. En primer lugar, quisiera yo agradecer las palabras del rector de la Universidad Católica, el padre Fernando Ponce, con el que vamos a abrir esta reunión. Por favor. Bien, buenas tardes con todos y con todas. Quiero darles la bienvenida a esta universidad, su universidad. Y solamente quiero decir que para nosotros es importante tener este acto porque los ideales que tiene la universidad, los sueños, los propósitos que tenemos, siempre tienen que concretizarse en personas. Es decir, nosotros en nuestra visión tenemos unos 4 lineamientos, pero leídos así son abstractos. Formación integral de la persona, impacto social, en fin, son abstractos. Pero cuando los identificamos con una persona, y no es que me esté apropiando de François Autard, pero ¿quién se lo puede apropiar? Pero nos reflejamos, mejor dicho, vamos a decir eso, nos reflejamos en personas como François Autard, que es a la vez académico y una persona comprometida, sentimos que la universidad se refleja en esos ideales que juntan academia y compromiso social. Y no es por nada, pero hace 2 días también fue el aniversario de la muerte de Monseñor Oscar Romero en El Salvador, que es otro personaje en el cual la universidad se ve reflejada. Dos personas así que nos van diciendo lo que como universidad somos y como universidad queremos todavía ser. Una mezcla de palabra y acción. Y ese es un poco el sentido de tener aquí esta presentación del libro. Y les agradezco a todos ustedes por estar aquí. Thank you, Professor Lai, for coming from Hong Kong. I understand. Thank you. Muchísimas gracias. Me disculpan las informalidades, entonces directamente le pasemos la palabra a Lai para que nos converse un poquito del esfuerzo que se ha hecho con el tema del libro y probablemente sobre la futura versión en español, o capaz que de eso nos habla Víctor Hugo. Es molesto para no tumbar los vasos que hacemos por aquí. I'm Avian Lyson from Lingham University in Hong Kong. François Autard's autobiography is sponsored by Global University for Sustainability. For us, François was a father, a thinker, a teacher, a militant, a mentor, a leader. Para nosotros, François, ¿me escuchan? Sí, me escuchan, no sé. Para nosotros, François era un padre, un pensador, un maestro, un mentor, un militante y un líder. I first encountered François at the Peasant Agriculture Workshop, which was held in Beijing 2010. He used the award money to got from the UNESCO Mendelstein Prize for Promoting Tolerance and Non-Violence in 2009 to partially finance the workshop. La primera vez que me encontré con François fue en el taller de agricultura campesina, celebrado en Beijing en el año 2010. Él usó el dinero del premio que recibió del premio UNESCO Mendelstein para promover la tolerancia y la no violencia en el año 2009 para financiar parcialmente este taller. As François showed that peasant agriculture is not less than productive than industry agriculture, but has added value of social, cultural, and ecological functions. He promoted a new philosophical approach for the renewal of rural society. He had much interest in dialogue with Professor Wang Tijun. They co-edited the Peasant Agriculture in Asia 2012, which was an outcome of the bringing together of peasant intellectuals from 10
countries in Asia in 2010 to Beijing to discuss their plight and alternatives. François demostró que la agricultura campesina no es menos productiva que la agricultura industrial, sino que tiene un valor agregado de funciones sociales, culturales y ecológicas. Él promovió un nuevo enfoque filosófico mediante la renovación de la sociedad rural. François tenía mucho interés en el diálogo con Wen Tijun. Juntos coeditaron el libro Agricultura Campesina en Asia en el año 2002, que fue el resultado de la reunión de intelectuales campesinos de 10 países en Asia en el 2010 con Beijing para discutir su situación y alternativas. In 2011, Lau Qingqi and I met him again at the Water Forum in Rome, Italy. We took up the water crisis of the world. En el 2011, Lau Qingqi y Lai lo volvieron a encontrar en el Foro del Agua en Roma, Italia, donde abordaron la crisis del agua en el mundo. François came to Beijing in 2012 to give lectures at Peking University, Renmin University of China, and Tsinghua University, organized by the Professor Tai Qinghua, Wang Tiejun, and Wang Hui. François llegó a Beijing en el 2012 para dar conferencias en la Universidad de Pekín, la Universidad Renmin en China y la Universidad de Tsinghua, organizadas por los profesores could you please say the name? Tai Qinghua, Wen Tiejun, and Wang Hui. Based on the mutual concern for promoting peasant agriculture and rural reconstruction, François and Wen had a deep respect for each other. On François' 90th birthday, Wen wrote to him on behalf of the Chinese rural reconstruction movement. Basados en la preocupación mutua de promover la agricultura campesina y la reconstrucción rural, François y Wen tenían un profundo respeto mutuo. En el cumpleaños número 90 de François, Wen le escribió lo siguiente, en nombre del movimiento de reconstrucción rural chino. Professor Hu Tai is a world-famous progressive thinker, an important teacher to social movements in emerging countries, a good friend of the people at large. He always listens with a smile to the voices from the bottom, never speaking violent words, yet able to impart strength and encouragement. Profesor Hutar es un pensador progresista de fama mundial, un importante maestro de los movimientos sociales en los países emergentes, un buen amigo de la gente en general. Él siempre escucha con unas sonrisas a las voces de abajo, sin palabras violentas y capaz de impartir fuerza y aliento. Since the initiating of China's rural reconstruction movement in the past 10 years in the new century, we have been treated to Professor Hu Tai's utmost sincerity as teacher and friend. We have constantly followed the force of Professor Hu Tai, moving with the times. Under his earnest teaching, we've enhanced our exchange with emerging countries. 5 years ago, we are much honored to have been able to invite the 85-year-old Professor Hu Tai to come and speak in China, learning at proximity the wise man's far-sightedness and innovative thinking. Desde el reinicio del movimiento de la reconstrucción rural de China en los últimos 10 años en el nuevo siglo, hemos sido tratados con la mayor sinceridad de parte del profesor Hu Tai. Como maestro y amigo, hemos seguido consistentemente los pensamientos del profesor, moviéndonos con los tiempos. Bajo su ferviente enseñanza, hemos mejorado nuestro intercambio con los países emergentes. Hace 5 años nos sentimos muy honrados de haber podido invitar al profesor Hu Tai, de 85 años, a venir y hablar en China, aprendiendo a proximidad la clarividencia y el pensamiento innovador del sabio. We have constantly joined in the great career that Professor Hu Tai has given his whole life to the revival of nature and human society. During the process, the wise man, from Europe to Latin America, from Africa to Asia, has contributed every minute of his global life to the laboring masses. We shall strive to follow his example with the hope to continue his legacy. Constantemente nos hemos unido a la gran carrera que el profesor Hu Tai ha dedicado toda su vida al renacimiento de la naturaleza y la sociedad humana.
Durante el proceso, el sabio de Europa, América Latina, de África a Asia, ha contribuido cada minuto de su noble vida a las masas trabajadoras. Nos esforzaremos por seguir su ejemplo con la esperanza de continuar su legado. François was invited as a key speaker at the Third Social Forum on Sustainability held in University in Hong Kong in 2016. We made a video recording of his systematic analysis of the crisis today and proposals for the common good of humanity. This constitutes the first series of e-lectures produced by Global U. You can access all on our website. François fue invitado como orador principal en el tercer Foro Sur-Sur sobre Sostenibilidad realizado en la Universidad de Nanyang en Hong Kong en el 2016. Se hizo una grabación en video de su análisis sistemático de la crisis de hoy y las propuestas para el Common Good of Humanity. Estos constituyen la primera serie de conferencias electrónicas producidas por Global U, que pueden seguir en su página. Below is the message written by Eric Wong on behalf of the executive team of Global University for Sustainability. A continuación se muestra el mensaje escrito por Erebus Wong en nombre del equipo ejecutivo de Global University for Sustainability. It's François Hotard's autobiography, the life story of an extraordinary human being, the long journey on a humble and passionate man who devotes his whole life seeking for justice on the earth in his verse. En la autobiografía de François Hotard, la historia de vida de un ser humano extraordinario, el largo viaje de un hombre humilde y apasionado que dedica toda su vida a la búsqueda de justicia en la tierra. En sus palabras, my experience leads me to believe that the logic of capitalism is leading humanity and the planet to destruction, and that it is a paradigm of human development that needs to be changed. My Christian faith has guided me in seeking the causes of injustice and in analyzing the mechanism of appropriation of the world's resources by a minority. This knowledge brings forth my conviction of the Christian message. Its reference to the values of the kingdom of God, and the transcendental dimension that gives its precious support to the emancipation and liberation of human beings. Mi experiencia me lleva a creer que la lógica del capitalismo está llevando a la humanidad y al planeta a la destrucción y que son los paradigmas del desarrollo humano los que deben cambiarse. Mi fe cristiana me ha guiado en la búsqueda de las causas de la injusticia y el análisis de los mecanismos de apropiación de los recursos del mundo por parte de una minoría. Este conocimiento reforzó mi convicción del mensaje cristiano, su referencia a los valores del reino de Dios y la dimensión trascendental que da su precioso apoyo a la emancipación y liberación de los seres humanos. Hotard's memoir is different from generic biography with its intimacy and scope. He presents many details since childhood to his lifetime involvement in countless social and peaceful movements around the world. These intimate personal experiences are well interwoven with and contextualized into some of the most important events of the last 100 years. In his memoir, the vivid panoramic powers of person and events can help us to have a better grip of some of the signposts of world social movements. For example, the Vatican Council II, the Tricontinental Center, and the World Social Forum, and name a few. Las memorias de Hotard son diferentes de las biografías genéricas con su intimidad y alcance. Presentan muchos detalles desde la infancia a su participación de por vida en innumerables movimientos sociales y de paz en todo el mundo. Estas experiencias personales íntimas están bien entrelazadas y contextualizadas en algunos de los eventos más importantes de los últimos 100 años. En sus memorias, los vívidos desfiles panorámicos de personas y eventos pueden ayudarnos a tener un mejor control de algunas de las señales de los movimientos sociales mundiales. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II,
el Centro Tricontinental y el Foro Social Mundial, por nombrar unos pocos. The book comprises of 4 parts. Part 1 records the story of his childhood and early formative education. Part 2 tells the development of critical thinking up to the Tricontinental Center taking shape. Part 3 is organized geographically, presenting accounts of his extensive and profound involvement in the social and peace movements in different regions around the world. El libro presentado está compuesto por 4 partes. La primera recuerda la historia de su infancia y la temprana educación formativa. La segunda parte explica el desarrollo de su pensamiento crítico hasta que el Centro Tricontinental toma la forma. La tercera parte está organizada geográficamente, presentando relatos de sus implicaciones extensas y profundas en los movimientos sociales y de paz en diferentes regiones del mundo. The last part is Houta's theoretical reflection. The subtitle expresses its concisely. The search for the post-capitalist paradigm of the collective life on the planet, the common good of humanity. La última parte es la reflexión teórica de Houta. El subtítulo lo expresa de manera concisa: la búsqueda de un paradigma postcapitalista de la vida colectiva en el planeta, el bien común de la humanidad. For Houta, his memories are never about a man of the past. It is always about the present and the future. It is not about one human being, no matter how great he or she is. Instead, it is about humanity as a whole. Therefore, facing an imminent death, he shows great equanimity, humor, and wisdom. Para Houta, sus recuerdos nunca son sobre un hombre del pasado. Siempre se trata del presente y del futuro. No se trata de un ser humano, no importa cuán grande sea él o sea ella. En cambio, se trata de la humanidad como un todo. Por lo tanto, frente a la muerte inminente, muestra gran ecuanimidad, humor y sabiduría. Death has not been a great problem for me, a worry or a cause for fear. I see it as part of a natural series of events for everyone, and I believe that its meaning is determined by the life each person has led. The only thing that worries me are the conditions that bring about death. In other words, whether one can live until the last moment with a certain dignity that makes it possible to be responsible for one's end. I think that a life does not end with that end. For this reason, and it is a transition, one more stage, the achievement. What the future holds after this is a great mystery about which no one can bear witness. Indica que la muerte no ha sido un gran problema para mí, una preocupación o una causa de miedo. Lo veo como parte de una serie natural de eventos para todos, y creo que su significado está determinado por la vida que cada persona ha llevado. Lo único que me preocupa son las condiciones que provocan la muerte. En otras palabras, si uno puede vivir hasta el último momento con una cierta dignidad que hace posible ser responsable del propio final, creo que una vida no termina con la muerte, y por esta razón es una transición, una etapa más, el logro. Lo que depara el futuro después de esto es un gran misterio que nadie puede ser testigo. As far as I am concerned, what the future could be as a wager, perhaps it is a spiritual continuation. Anyway, it is perhaps of no importance. I have always tried to live in the present as intensely as possible, and for this reason, I do not feel that the end is something dramatic. Death is part of life, and we must experience it in the same way as we have always experienced life. Thus, the trajectory of faith helps to live to the full and to have hope at the moment of death. En lo que a mí respecta, lo que podría ser el futuro es una apuesta. Tal vez sea una continuación espiritual. De todos modos, tal vez no tenga importancia. Siempre he intentado vivir en el presente lo más intensamente posible, y por esta razón no siento que el final sea algo dramático.
La muerte es parte de la vida y debemos experimentarla de la misma manera que siempre hemos experimentado la vida. Así, una trayectoria de fe ayuda a vivir plenamente y tener esperanza en el momento de la muerte. It is a book of nearly 700 pages, but still we don't think it is enough to trust it to a man as respectable and memorable as Francois Hontin. Yet, we believe it is a book that will inspire future generations to keep his vision alive, to take a path he has explored for nearly a century. Therefore, this book is not dedicated to one man, but to the hope of the future of humanity. Es un libro de casi 700 páginas, pero aún no creemos que le haga justicia a un hombre tan respetable y memorable como François Hontin. Sin embargo, creemos que es un libro que inspirará a las generaciones futuras a mantener vivas sus visiones, a tomar los caminos que ha explorado durante casi un siglo. Por lo tanto, este libro no está dedicado a un solo hombre, sino a la esperanza del futuro de la humanidad. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos ver si es que nos ayuda entonces ahora, después de las palabras de la profesora Lai, la economista Nidia Robo, presidenta de la Fundación Pueblo Indio, a que nos cuente no solamente el testimonio, digamos, de la vida de François y su devoción a sectores campesinos, sino además lo que ha sido su voluntad de pasar los últimos 7 vidas de su larga vida acá en Quito, ¿no? Muy buenas tardes con todos y todas. Sí, se me pidió esta tarde que haga una presentación de la figura de François Hontin. Y esto es lo que intentaré esbozar, ya que, como dijo Lai, realmente se trata de un personaje tan grande, de un personaje que yo creo que el mundo le quedaba estrecho, que nuestras palabras pueden quedar y siempre quedan cortas. Para los que no conocieron a François de cerca, François nació en Bruselas en el 25 y partió a la casa del padre el 6 de julio del 2007 en la mini residencia de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, aquí en Quito, lugar sencillo y humilde que en el 2010 lo escogió y en el cual no solo vivió feliz, sino que decidió terminar su existencia. Fue sociólogo, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, en donde trabajó desde el 58 hasta el 90, y aquí en el Ecuador profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, entidad que en su homenaje creó la Cátedra François Hontin. Su formación académica la inició precisamente en la Universidad de Lovaina como en la carrera de Sociología, y luego después estudió las ciencias políticas y sociales, que profundizó con un diplomado en un instituto superior internacional de urbanismo en Bruselas. Estuvo allí mismo, estudió sociología y también obtuvo el doctorado tanto en filosofía como en teología. Tuvo una actividad académica intensa. Participó como catedrático invitado en numerosas universidades del mundo. Le hemos escuchado a Lai que allá ha estado al menos en 4 o 5 universidades en la China. Y su aporte llegó a cantidad de foros de pensamiento alternativo. Él fue un lúcido analista de la situación mundial que la conoció en profundidad debido a los múltiples viajes que realizó por todos los continentes, y se constituyó en uno de los pioneros de la de la sociología de la religión, cuyos estudios en los últimos años los centró en las relaciones entre la religión y el mercado. En su recorrido llegó a más de 100 países, en los cuales promovió sendas investigaciones llevadas a cabo sobre todo en el tercer mundo. Puso especial atención en las relaciones sur-sur. Desde siempre estuvo comprometido con los procesos de emancipación de los pueblos latinoamericanos y en la búsqueda de alternativas, ya sea como asesor de los más altos dirigentes políticos de los gobiernos de nuestra América,
y sobre todo con los movimientos sociales a los cuales valoró como fuerza de cambio liberador. Él fue mentor del Foro Social Mundial y uno de sus principales miembros fundadores y directivos. Precisamente el pasado 14 de marzo, en el último Foro Social Mundial realizado allí en Salvador de Bahía, en el Brasil, se hizo el lanzamiento de esta obra en inglés, traducida al inglés en la Universidad en la Global University de Hong Kong, con la presencia de la maestra, de la profesora Lai. Y esta biografía es escrita por Carlos Tablada, cuya primera obra también se publicó en el año 2010, y esta tiene la actualización desde el 2010 hasta la fecha de su partido. François fue también cofundador y vicepresidente del Foro Mundial de Alternativas y una de las voces más autorizadas en el mundo sobre el pensamiento social crítico de la economía capitalista en la actual versión neoliberal, con sus políticas sometidas a las dictaduras de los mercados. Autor de decenas de libros y centenares de artículos, fue además fundador, entre otras iniciativas, del Centro Tricontinental, que funciona en la Universidad Católica de Lovaina, y de la revista Alternativa Sur, y dio soporte invalorable también en nuestra entidad, la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, de la cual fue miembro honorario. Estas son solamente unas brevísimas líneas de su amplísima hoja de vida, que no la puedo agotar. Conocí a François en el año 2000, precisamente cuando desde nuestra entidad y conjuntamente con varias universidades latinoamericanas realizamos con apoyo de la Comunidad Económica Europea una investigación sobre el estado de las autonomías indígenas en los países de Avellana. Desde entonces admiré su capacidad académica, su exquisita sensibilidad humana, su entrega permanente y desinteresada. Desde entonces no solo nos unió la motivación por la investigación académica, sino sobre todo por el respeto, la admiración y el cariño común a los pueblos y nacionalidades indígenas, y a Monseñor Leonidas Proaño, nuestro fundador, a quien él había conocido en 1954, cuando Taita Leonidas recién se iniciaba como obispo en los páramos andinos del Chimborazo. Siempre he pensado que hablar de François Autard es hablar de un roble, de un árbol que a lo largo de sus 92 años de vida jamás se doblegó ante nada ni ante nadie, y se fue de pie porque estuvo plantado junto a la fuente prístina del Evangelio liberador. Nos hablaba precisamente Lai de su pensamiento de la muerte, y tuvo una muerte digna, tuvo una muerte dulce, se fue sonriente, se fue feliz en este amanecer del 6 de junio. Hablar de François Autard es evocar al sociólogo, al humanista y educador, al altermundista, misionero e internacionalista, al académico, analista e investigador, al militante de la utopía, al teólogo de la liberación, al perito conciliar, como ya nos recordó también Lai, que dejó su huella inolvidable en la Gaudium et Spes. Hablar de François es evocar al sacerdote, pero ante todo al cristiano, por ser testigo incuestionable de Jesús de Nazaret, el alma en la tierra, como le nombró Carlos Tablada en la primera biografía. Belga de nacimiento, pero ciudadano del mundo de corazón, y ecuatoriano por adopción, al decir de João Pedro Estevile, compañero brasileño de lucha del movimiento de los sin tierra, comillas, François hizo el camino inverso de los colonizadores europeos, que siempre llegaron a nuestras tierras con la cruz y la pólvora, en busca de las riquezas naturales. Hizo el camino inverso con profunda humildad y sencillez. Sí, porque según Frei Beto, comillas, su humildad llegaba a ser escandalosa en este mundo de ostentación y prestigio, cierro comillas, y pensar que sus orígenes correspondían a la alta aristocracia y nobleza belga. Como académico, sociólogo e investigador, François
no pasó por la vida únicamente investigando y publicando libros, análisis, estudios de caso y teorías para mejorar su currículum, obviamente, sino que fiel al método ver, juzgar y actuar, para ver la realidad a profundidad. No solo viajó por todos los continentes, ni se quedó únicamente como observador externo de los acontecimientos, sino que se involucró en los problemas que soportan aquí y allá las víctimas de los oscuros y egoístas intereses del gran capital, las víctimas de la globalización neoliberal, para con los propios sujetos y actores sociales trabajar en la búsqueda de acciones, de alternativas y de nuevos paradigmas que conlleven la superación de las opresiones, inequidades, injusticias, exclusiones, saqueos y desastres ecológicos. En su incesante búsqueda del quehacer científico, adoptó el marxismo como método de análisis y estudio sociológico, método indiscutible para alcanzar la transformación de la realidad. Para dimensionar su rol de sociólogo y profesor, basta escuchar el testimonio elocuente de una de sus alumnas, Imelda Vega, que sostiene, comillas, aprendí con François el duro y apasionante quehacer sociológico, las sutilezas del oficio de sustentar un sujeto empírico, de construir hipótesis teóricas realmente heurísticas, ricas para el análisis de los hechos socioculturales que me llenaban y me llenan aún de interrogantes. Vi y aprendí cómo investigaba un maestro y cómo dejaba huella en su enorme entorno académico. Cierro comillas. Todos sus estudios y análisis son de sorprendente erudición y de impecable rigor científico. Como creyente, François fue un hombre de oración. Todos los días a las 8 de la mañana, en nuestro pequeño oratorio, nos reuníamos y sus reflexiones alimentaban nuestro espíritu. Fue un hombre de una vida espiritual discreta y densa, de una fe desnuda pero profunda en el Dios de la vida, en el Dios de los pobres, en el Dios de Jesús liberador. A lo largo de su existencia logró superar la dicotomía entre fe y razón y amalgamar la unidad entre fe y política. En este sentido, él fue un cristiano por ser eminentemente humano y de ser un humano profundamente humano por ser seguidor de Cristo resucitado, insurgente e insurrecto, que nos convoca a la insurrección permanente frente a las siniestras estructuras del sistema capitalista perverso y pervertidor, corrupto y corruptor. François, como ningún otro, fue un ser humano multifacético y casi omnipresente. Yo no sé cómo le alcanzaba el tiempo en un día aquí en Quito para estar en 10.000 partes a la vez. Estuvo allí donde la realidad lo llamaba. Digo yo, donde las papas quemaban. Podemos decir que fue el más joven de los mochileros y un caminante incansable por los caminos de América y del mundo. Caminante incansable que de tanto caminar es ya camino para todos. Parodiando a San Pablo, puedo decir que François fue, por supuesto, europeo entre los europeos, sin duda. Se hizo africano con los africanos, con tanta entrega desinteresada que incluso adoptó como hijos a 2 ruandeses amenazados de muerte. Se hizo asiático con los asiáticos, comulgó intensamente en sus luchas de liberación, pero puedo aseverar con propiedad, pienso, que François fue sobre todo latinoamericano con nosotros los latinoamericanos e indígena con los indígenas. Y desde aquí, desde el sitio del Sol Recto, se abrió más aún al mundo entero para luchar codo a codo con los movimientos y organizaciones sociales en el camino cierto de la liberación, en la búsqueda del bien común de la humanidad, del cual es el mentor principal del summa causa y de los nuevos paradigmas anticapitalistas. Con toda verdad, sostiene Leonardo Boff,
es un humanismo enternecedor el que irradia en todo lo que hace. A François le dolía el mundo entero y asumía al mismo tiempo sus gigantescos problemas: el desastre de Siria, de Palestina, la situación del Medio Oriente, el dolor del pueblo tamil en Sri Lanka por el genocidio cometido en el 2009, la sexagenaria guerra colombiana, el injusto bloqueo a Cuba y el escandaloso empobrecimiento de Haití. Estuvo orgánicamente vinculado a los movimientos sociales de Corea del Sur y Guinea-Bissau, de Túnez y de Filipinas, del Congo y de Vietnam, y apoyó militantemente todas las luchas e iniciativas que surgían en los pueblos contra los TLCs, que son para mí tratados de libre corrupción. Trabajó a nivel internacional con los más connotados humanistas en la búsqueda de formular la Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad en seguimiento del bien de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchos le decíamos trotamundo incansable. Varias veces viajaba al año con sus pesadas maletas cargadas de libros y su alma llena de sueños, de continente en continente, de país en país, de pueblo en pueblo. En América Latina y en el Caribe entero se movía como en su propia casa. Llegaba a las comunidades, a los anejos, a los recintos más recónditos, a pie, a caballo. ¿De dónde sacaba la fuerza? Los sin tierra del Brasil, los zapatistas de México, los pueblos y nacionalidades indígenas de toda Abya y Yala siempre se sintieron respaldados por él, apoyados en sus luchas, escuchados en sus demandas de justicia histórica y de defensa de sus derechos colectivos. Y al mismo tiempo, con brillantez, desarrollaba las cátedras que le asignaba el IAM, dirigía tesis, organizaba talleres, mesas redondas, en fin. Multifacético y abierto a todas las causas, también estuvo abierto al estudio y a la investigación de los más variados temas: el rol de las religiones en el mundo, el agotamiento de la madre naturaleza, con énfasis especial en la Amazonía, la pérdida creciente de la biodiversidad del planeta, el cambio climático, el problema del agua, de la tierra, los agrocombustibles, la agricultura familiar, indígena y campesina, el neoliberalismo y sus adversas consecuencias, el capitalismo y su lógica devastadora del planeta y de los pueblos, los tratados de libre comercio, la troika, la OTAN, la acción de los genuinos movimientos sociales, el pensamiento crítico, el análisis crítico de los gobiernos progresistas, la búsqueda de nuevos paradigmas para que otro mundo sea posible, la construcción del postcapitalismo, el bien común de la humanidad, en suma causa. Podemos añadir todavía muchos más. Saludo, aplaudo y agradezco aquí en la persona del señor rector esta iniciativa de realizar en el campus de la PUCE la presentación de la biografía en inglés de François Hutar, aprovechando la presencia de la compañera Lai Seung, que me honro en conocerla y es catedrática del Lingnan University of Hong Kong. Este es un justo reconocimiento a esa entrega desinteresada de François en la construcción del bien común de la humanidad a lo largo de su fructífera trayectoria de vida. Él, como dijo Lai, se merece esto y mucho más, aún en nuestro Ecuador, ya que no solo somos beneficiarios de sus libros, sus escritos e investigaciones, sino que en la plenitud de su lucidez decidió acampar entre nosotros, constituyéndose en el sabio consejero de entidades, de autoridades y organizaciones, en el generador de procesos, en el eficaz mediador de conflictos y en el suscitador de alternativas. François, pensándolo bien, se adelantó al pedido del Papa Francisco, que insistentemente nos demanda ir a la periferia, no hacer juego a la cultura del descarte, construir una iglesia de salida. François es para todos nosotros un paradigma a seguir. Jamás presumió de su sabiduría, nunca hizo alarde de su erudición ni de sus títulos de nobleza. Sus doctorados y estudios para él no fueron un fin,
sino un medio que humildemente los puso al servicio de las grandes causas de la humanidad y de la necesaria transformación de las estructuras injustas. Al respecto, aún resuenan en mí las demandas que el Papa Francisco formuló aquí cuando vino a este campus, comillas. Ustedes, queridos jóvenes que están aquí, presente y futuro de Ecuador, ustedes son semillas de transformación de esta sociedad. ¿En qué medida nuestro estudio les ayuda y les lleva a solidarizarse con los descartados de la sociedad? Háganse esta pregunta, queridos jóvenes. Las comunidades educativas tienen un papel fundamental, un papel esencial en la construcción de la cultura y de la ciudadanía. Cuidado, no basta con realizar análisis y descripciones de la realidad. Es necesario generar los ámbitos, los espacios de la verdadera búsqueda, los debates que generen alternativas a las problemáticas existentes, sobre todo hoy. Cierro comillas. Para terminar, quiero hacer mías las palabras de Samir Amin. No le digamos a François, gracias por todo lo que has hecho. Digámosle, queremos hacer como tú, tanto como tú, tan bien como tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lidia. A ver si cerramos entonces con las palabras de un coautor, un compañero más de Samir, de François. Samir era muy cercano a él, por eso el lapsus. Víctor Hugo Gijón. Buenas tardes con todas y con todos. En primer lugar, un agradecimiento por darse tiempo para estar presentes aquí en un día tan difícil como es un día lunes, una hora como es las 5 de la tarde. Asimismo, un agradecimiento a la Universidad Católica por este espacio académico y desde luego mi admiración y mi agradecimiento al Lai Seung, que se dio el trabajo de venir al Foro Social Mundial en Bahía, Brasil, y luego tomar el avión para traer unos cuantos libros acá sobre François Hutar, subiendo, mejor dicho, bajando desde Bahía a Sao Paulo, Panamá, Quito. Y a su vez tendrá que hacer el retorno parecido y desde Sao Paulo irá a Hong Kong. 38 horas de viaje, no es mucho, ¿no? Este libro tiene un caminamiento bastante largo. Es la segunda edición de un esfuerzo de Carlos Tablada, nuestro amigo cubano, que hizo no solo un seguimiento. François me dijo que le hacía una persecución indagadora de cómo él pensaba ciertas cosas, de cómo él resolvía ciertos problemas y sobre todo de dónde él sacaba tanta energía para producir tanto en tan poco tiempo. François ha sido catalogado, y en Wikipedia creo que está, sacerdote católico y sociólogo marxista. Yo le pregunté, oye François, porque cuando estaba en la Fundación Pueblo Indio, por otras cosas que ya voy a decir, lo visitaba casi semanalmente, yo le pregunté, ¿y esta paradoja de dónde sale? Dijo, yo soy el culpable, porque cuando recién me recibí de sacerdote, yo me pregunté, ¿por qué la clase obrera que sufre tanto le considera como adversario al cristianismo, que también habla de la liberación humana? Entonces, cuando ya me gradué de sacerdote, dije, voy a estudiar también un poco de esto que están hablando del marxismo, que dice que son los que van a dar las instrucciones para la liberación de la clase obrera. Y fue así que una vez graduado de sacerdote, fue a la Universidad de Lovaina para estudiar sociología. Pero como una vez terminado eso,
su curiosidad era tal, comenzó su gran trayectoria de viajero. Es así como, al ser amigo de la Juventud Obrera Católica de Bélgica, fue a parar en Cuba en 1954, a impulsar toda una serie de actividades en esas condiciones de la época. Terminó haciendo todo un centro de estudios para América Latina que se impulsó al punto de constituir entre el 68 y el 72 como algo así como 43 volúmenes de estudio. Yo le pregunté, ¿y cómo es que resolviste esta contradicción entre el catolicismo y el marxismo? Es que no hay contradicción en las filosofías liberadoras. Imagínate tú que cuando ya salí de la universidad, se me ocurrió ir a Sri Lanka. Y ahí, conocedor de varias religiones, estudié el marxismo. Yo soy doctor en sociología con una tesis sobre el aporte del budismo a la liberación. Ese es el François Autar que no conocemos. Cuando estuvo en Sri Lanka, 13 años, iba durante las vacaciones, cada año 2-3 meses a hacer trabajos. Organizar comunidades rurales, aprender el idioma de aquellos que no se podían expresar para que les oigan. Yo he perdido la memoria de cuántos idiomas hablaba François. No completamente, pero se le podría decir palabras. Y él respondía. En eso de construir un libro, conversando con Tablada, le preguntamos cuando estaba de paso aquí, ¿cómo vas a resolver este legado tan complicado que está dejando François? Aportes teóricos invalorables, narraciones históricas inéditas, que yo les invito a leer tanto en esta versión en inglés como cuando salga la traducción completa, de algo que alguien dijo, es un libro que nos invita al disfrute y a la formación, al disfrute de la narración histórica, al reconocimiento o al recorderis de cosas que nosotros aprendimos en el estudio, o que los vivimos, o que fuimos contemporáneos. La estadía de 5 años de François en Vietnam, que era paralela, me decía, a lo que él construyó cuando se hablaba casualmente de la teología de la liberación y de por qué él iba optando por este lado, para ir a hablar de la sociología marxista en la Unión Soviética, que era una cosa bastante extraña, porque la sociología estaba prohibida por el estalinismo. Entonces uno descubre cuando lee este libro más detalles de lo que yo pude tener con esas conversaciones. Ese es el disfrute histórico. 1976 constituye el Centro Tricontinental en Lovaina. Hasta ahora dura. Un centro de investigaciones tercermundista de alta calidad, que edita la revista que dijo Vida Alternativa Sur. Se les ocurre en 1990 reunirse un poco de intelectuales progresistas y algunos militantes de izquierda, y entre esos estaba Samir Amin, economista egipcio que vive en Dakar, Senegal, y constituyen el Foro Mundial de Alternativas. 1990. 9 años después, en el 99, se les ocurre ir a Davos, donde se reúnen los grandes monopolios, los más ricos del mundo, y hacen un encuentro que se debía llamar el otro Davos.
les denuncian por ir a estar boicoteando, sacan un boletín de prensa y de lo que no existían más que como grupo, gracias a ese boletín de prensa comienza a existir lo que posteriormente se llamaría el Foro Social Mundial. Es así como en este trabajo de intelectuales comprometidos surge en Porto Alegre, en enero del 2001, el lanzamiento del Foro Social Mundial. Y en junio, en Sao Paulo, la primera reunión del Consejo Internacional, del cual formaba parte François Saint-Miramy, Edith Toussaint, en fin, una otra cantidad de intelectuales muy valiosos tercermundistas, aparte de las delegaciones de organizaciones nacionales y de organizaciones internacionales. Es sorprendente cómo estos momentos históricos, que para muchos de nosotros ya son noticia pasada, eran de una vivencia tremenda para François. Porque él hacía el paralelo: mira, esto está ocurriendo en este momento aquí en Haití. Dice, es lo mismo que ya ocurrió hace tantos años en Grecia. Y él hacía comparaciones de estas situaciones con diferentes actores en diferente tiempo, pero a la que las causas eran las mismas. Una de las reflexiones que alguna vez también se le ocurrió a François en una reunión que tuvimos, dijo: hay que construir otra forma de alternativa. Sabes que en el 2009 las Naciones Unidas me encargaron que haga un estudio sobre un nuevo paradigma alternativo. Y lo terminé y parece que les gustó. ¿Y qué hablaste en eso? 4 cosas. Primero, lógicamente, salir de la sumisión del formal al capitalismo. ¿Y cómo es eso? ¿Con qué se come? Pero es elemental del marxismo, oye, sumisión formal. Es lo que está ocurriendo ahorita. Tú tienes el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, que te están sometiendo toda la producción a simplemente convertirla en mercancías. Se está sometiendo todas las políticas públicas que sean de la salud, de la educación, a producir consumidores. Está ocurriendo un terrible daño a la naturaleza, un atentado criminal a la biodiversidad. Le digo, muy bien. ¿Y en Ecuador cómo se podría esto aplicar? Ya lo estoy haciendo. Acabo de regresar de Latacunga, de Cotopaxi, en donde estamos estudiando el desastre que está ocurriendo con el brócoli. Qué bien. ¿Y cómo va a ser eso? Una propuesta, estamos armando un libro. ¿Y qué se va a decir ahí? La alternativa a la agricultura campesina familiar. Esa es la base de la transición a una sociedad postcapitalista. Y así es como, para mí, leer este libro es revivir ciertas conversaciones con François. De alguna manera, es una presencia constante. Cuando se oye algo de la política nacional, de pronto aparece el François. Él tuvo como 3 o 4 reuniones con Rafael Correa. Fue su alumno en Lovaina, Rafael Correa. No podía evitar de recibirlo. Y ustedes pueden leer en este libro, entre las páginas 338 y 372 que están dedicadas a Ecuador, como en la página 357 le pregunta a François, a Rafael Correa: ¿y cómo piensa usted construir el socialismo del siglo XXI con el capitalismo del siglo XIX? Y el economista, laureado con 14 o 16 doctorados honoris causa, no le supo contestar. Y en esa misma sección ustedes pueden ir a ver, no recuerdo ya la página, como en otra reunión él llegó esperanzado en dialogar
con Jean-Luc Mélenchon, que acababa de ser candidato a la presidencia de Francia, a una reunión con Rafael Correa, y cuando entra Mélenchon les encuentra a Rafael Correa bailando, al Cato Patiño con la guitarra, al presidente de la asamblea haciendo ni sé qué cosas. Y entonces Mélenchon dice: pero François, no es posible, me invitaste a una reunión de alto nivel diplomático, ¿esto qué es? Es el Ecuador de Rafael Correa. Entonces ustedes van a leer en este libro no un análisis de esos tan duros de descifrar con una terminología bastante rebuscada. Tablada se ha dado modos para volverle aún más sencillo al sencillo de François, a la sencillez de François. Cuando ustedes recorran esto, van a recorrer la historia y la geografía, como decía ya Miriam, pero con una particularidad: él hace unos tremendos aportes al sitio donde va. En Vietnam hizo unos tremendos aportes para la unificación norte-sur, políticas públicas de unificación. En la India, en una ciudad pequeña, pequeñita, administrada por el Partido Comunista, ayudó a que la política pública de esa ciudad sea diferente al resto del extremismo. Es una ciudad de la dimensión de la India, desde luego, chiquitita, 19 millones de habitantes, nada más. Ahí administraba el Partido Comunista de la India, venciendo a todo lo que puede ser la opresión religiosa estatal. Van a leer ustedes, si se dan tiempo, cuál es el aporte para la defensa de la biodiversidad y sobre todo a qué se está llamando la soberanía alimentaria. ¿Qué hacer para no estar dependiendo de todas esas presiones monopólicas que prefieren la introducción de los transgénicos, la destrucción de lo que es la propiedad pequeña, comunitaria, la destrucción de la economía familiar y sobre todo la destrucción de la intervención de las mujeres en la economía comunitaria? François, en su formación de sacerdote, no podía dejar de pensar en las mujeres como género. Y tenía unas propuestas bastante inverosímiles. A mí me consta haber visto conversaciones con los compañeros de la campesinos, de la CLOC, de la COICA, en fin, de algunas organizaciones. Por favor, abandonen el machismo. Las organizaciones indígenas tienen a las mujeres al frente, en las carreteras, en las calles, pero no están arriba en la dirección. Si ustedes no rompen ese desequilibrio, todo gobierno les va a vencer. Alguna vez creo que escucharon eso en la Guarunari, y de lo que en la dirigencia de las mujeres estaba un hombre, al fin pusieron una mujer. Van a recorrer aquí algo que también ya se ha mencionado sobre el paradigma del bien común de la humanidad. ¿Qué hacer con la interculturalidad? ¿Cómo respetar lo que es el otro para avanzar juntos? No como piensan los norteamericanos, la multiculturalidad, hacer una suma de todos y con tal de hacerles consumistas ya somos multiculturales. Tú consumes la papa, el otro consume la cebolla, el otro consume el guineo, intercambiamos las formas de comer y ya eso es multiculturalidad. No, acá era cómo pensamos la sociedad y el Estado para disminuir al menos las desigualdades. ¿Qué hacemos para no sucumbir al valor de cambio y más bien propiciar, fomentar el valor de uso? ¿Qué hacer para que la democracia sea una democracia realmente participativa
y no de nombre. No confiar en las constituciones por más bien escritas que estén, porque lo esencial es el ejercicio del poder. Y ahora lo estamos viviendo. ¿Cómo nos tiraría las orejas François por haber confiado en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social manipulado desde la Presidencia de la República, por no haber establecido las normas que impidan el hiperpresidencialismo? El nuevo paradigma de la humanidad es una exigencia, no es un pedido teórico, es una cotidianidad como desafío. Alguna vez en una reunión que hubo en Argelia, en el 2014, del Foro Mundial de Alternativas, François expresó que si no dividimos el trabajo entre grupos de análisis, todo seguirá en manos de las transnacionales, del Banco Mundial. Así que a nivel regional, por favor, constituyan equipos de trabajo, de reformulación, de tesis y todo. Fue así como surgió un pequeño grupo de trabajo que va a concluir un libro próximamente publicado en el Instituto de Altos Estudios sobre las relaciones sur-sur, en el cual François, el coordinador mayor, y los participantes, Giancarlo Delgado, de la Universidad Autónoma de México, y Eric Wilkinson, holandés que vive en Costa Rica, y su servidor desde Canadá. Esperamos que cuando salga este libro podamos debatir a otro nivel de lo que se está haciendo en este momento en cuanto a la transición. Ahí van a estar algunos términos que ya están anunciados aquí en la biografía de François, sobre todo este desperdicio que propician las mismas empresas, ¿no es cierto? La desagregación de la vida útil de los productos. Antes una escoba podía durar 2 meses, ahora dura una semana, una cosa así, ¿no? La degradación de la calidad de vida de los productos. Y una cosa, quién sabe, muy pequeña de lo que podría ser dentro de los aportes de François, es su ejemplo de trabajo. Cuando alguna vez lo visité ahí en la Fundación Pueblo Indio, porque tenía urgencia de saber cómo le fue en una reunión que le llamaron a Brasil los compañeros de PST, del MCT. Lo encontré delante de la computadora, como siempre. Le dije, ¿ha de estar haciendo el informe de Brasil? No, era un artículo sobre Sri Lanka que estaba escribiendo, porque le habían pedido que formule una petición para ayudar a una organización ante el gobierno. Venía de Brasil y estaba, y acá al lado, ¿qué tienes? Es que es una invitación a Bogotá, me voy a la Comisión por la Paz, a esto que se va a hacer en el Ecuador, de que sea el sitio de discusión entre el ELN y el gobierno. ¿Y cuándo te vas? Mañana. Ese era François. Se iba a reuniones de alto nivel para resolver problemas de vida o muerte. No eran simplemente seminarios, los tantos que iba. Era invitado para escuchar consejos y tomar decisiones en esas instancias de confrontación político-militar. Entonces yo termino invitándoles a que cuando sea posible, porque ahora han venido muy pocos ejemplares, editaron 100 ejemplares en Hong Kong para llevar al Foro Mundial y trajeron unos cuantos acá. Está en proceso la versión en castellano. Yo les invito a que lo asuman a este disfrute y a esta formación que nos dejó este legado de François Botard. Muchas gracias.
agradeciendo a todos los expositores. Antes de pasar a algunos comentarios, algunas preguntas del público, yo quisiera abusar de mi calidad de moderador y de organizador del evento para robarles unos minutitos a ustedes y hacer unos subrayados, sobre todo del aporte específico dentro de las ciencias sociales que François hizo al debate económico, ¿no? Y eso me parece que es tal vez una de las flaquezas del libro de Carlos Tablada, que es particularmente versado en el tema del pensamiento económico. Él escribió un libro sobre el pensamiento económico del Che, y no es casual que François haya fundado el Centro de Estudios de la Tricontinental, ¿no? Entonces es muy importante ubicar esos paralelos. Y no es casual porque el pensamiento económico, como centro de su pensamiento sociológico, y jamás desintegrado de primero su acompañamiento a los pueblos como militante de la liberación, pero además en un compromiso que jamás lo olvidó en términos de su compromiso teológico, ¿no? De constructor de una teología de la liberación. Es muy importante en su larga vida entenderlo en su evolución, porque esa es una flaqueza que no es de este texto, porque no refleja esa conversación permanente que François tenía con las teorías dominadas, con el debate académico y sobre todo con el debate académico en economía. Y es un tema en el que François está particularmente influenciado por América Latina, aunque no siempre eso se refleja en sus textos. Versado como está él en las posiciones del marxismo, obviamente él viene de una formación europea, con una cercanía muy íntima con el trabajo de Samir Amin, pero sin que esté mencionado, uno puede reconocer ahí buena parte de los aportes de la teoría de la dependencia y de la pedagogía del oprimido y de la antropología del oprimido, de la filosofía de la liberación, están presentes ahí, ¿no? Uno puede encontrar en la metodología, en la terminología, en la acción de François a un Orlando Farsborda, y uno puede encontrar allí un debate, aunque no esté mencionado, ¿no es cierto?, en todo su foco en el tema de la economía campesina, no solamente a un Chayanov, sino también las teorías del colonialismo interno de un Pablo González Casanova. Y a pesar de que él era muy cercano a ciertas corrientes neomarxistas, digamos, del norte, que veían con mucho desprecio toda la discusión en torno al intercambio desigual, en torno al tema de la sobreexplotación del trabajo. Y yo creo que ahí está mucho de lo que planteaba Rui Mauro Marini en torno al problema de las condiciones específicas del desarrollo y del subdesarrollo. Y nuevamente, yo a mi amigo Carlos Tablada, sí me da pena, ¿no es cierto?, que siendo él un tratadista, un especialista en el pensamiento económico del Che, no haga referencia a esa crudeza con la que un médico como el Che se refería en torno al capitalismo del subdesarrollo. Decía, capitalismo del subdesarrollo es como un enano deforme, no es que hay que esperar que crezca, es que hay una malformación, bueno, posiciones que están muy presentes, aunque evolucionan en toda la obra de François, ¿no? Y hay una evolución interesante desde sus preocupaciones tempranas, a partir de su vocación campesinista, hacia el tema del ecologismo. Es decir, antes incluso que esté de moda, en François hay una, digamos, una pionera formulación que liga a lo que, digamos, ahora podríamos ubicarlo en Laudato Si, ¿no?, en torno a una teología vinculada al tema de la naturaleza, ¿sí? Y en esa una contradicción muy cercana al Papa Francisco, ¿sí? Porque así como podríamos decir que era un sacerdote católico y sociólogo marxista, así como podríamos decir que es un aristócrata con un compromiso de 90 y pico de años con los pobres del mundo, con la vocación preferencial por los pobres, así como podríamos decir que es un europeo tercermundista con una vivencia personal, física, en Asia, África, América Latina, y
Así también, bueno, podríamos decir el asunto este de que era un jesuita bien franciscano, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí están las florecidas de San Francisco desde muy temprano, con una visión una formulación muy importante que recién ahora se la está recuperando en la lectura de Marx. Es decir, frente a un Marx supuestamente desarrollista, frente a un Marx supuestamente prometeico, ¿no es cierto? François descubre desde muy temprano la importancia medular que tiene la contribución teórica de Marx en torno a la división entre, a la dicotomía, a la esquizofrenia del mundo moderno entre lo que es el valor de uso y el valor de cambio. Y las dos dinámicas de la contradicción fundamental, que esas dos dinámicas estarán estableciendo no solamente en el desarrollo del capitalismo en el centro, sino las particularidades que eso plantean en esta relación espacial asimétrica, centro-periferia, pero también campo-ciudad, pero también sectores pobres, sectores capitalistas, digamos, con un centro y una periferia dentro también de la periferia, ¿no? Muy importante, y cómo eso atraviesa y pioneramente, digamos, tiene efectos en el tema de la cuestión ecológica, ¿no? Muy fiel a la tradición de Samir Amin y a sus raíces en la escuela de Suisse y Baran, ¿no es cierto?, con el tema del capitalismo del desperdicio. Él muy tempranamente articula con mucha coherencia ese tema, en lo que después, bueno, uno encontrará en las formulaciones de lo que se llama el ecologismo popular, ¿no?, tipo João Martínez Alier, lo que sería la práctica propiamente dicha de los movimientos, de los primeros movimientos ecologistas en América Latina, en contraposición con las posiciones más postmodernas, ¿no? A veces se lo quiere asimilar a François, que siguió a cierta corriente del postmodernismo, tipo de crecimiento a los Serge Latouche, ¿no? Y él es, sin duda, entra en diálogo con esas corrientes, pero de una perspectiva muy crítica, a partir del análisis científico de esta esquizofrenia entre la dinámica del valor de uso y el valor de cambio, y lo dice de manera, de una sencillez tan contundente y tan profunda como decir, lo justo y lo necesario. Lo justo en el norte y lo necesario en el sur. Ahora sí podemos hablar de decrecimiento frente a otras corrientes, ¿no es cierto?, que plantean que el ser humano es una plaga, ¿sí? Una visión ecologista en la que el ser humano es una plaga y que los pobres tienen que seguir siendo pobres porque si no consumen demasiado y van a hacer falta ni sé cuántas tierras, ni sé cuántos planetas tierras. Entonces, en ese sentido, François tenía una visión muy crítica, muy profunda, muy ponderada, pero al mismo tiempo en un diálogo permanente con estas visiones que yo creo que es indispensable también señalar, sobre todo porque estamos tratando de celebrarlo a François como parte de los elementos que van a inspirar el trabajo de este Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica con este espíritu renovado. Yo les agradezco muchísimo por su atención. No sé si quiere alguien de ustedes participar con algún comentario, alguna intervención. Quisiera una pregunta nada más. Ante todo, agradecer por este evento. Es un buen signo que esté presente aquí François Huttard. Ya estuvo varias veces aquí antes, vivo, y ahora con su legado, ¿no? Gracias por la organización. Un tema más de curiosidad. Realmente François Huttard estuvo muy cerca a Fidel Castro, estuvo muy cerca al Chávez, también al presidente Correa, etcétera, y a todos los que diríamos buscaban de alguna manera un cierto tipo de economía alternativa. ¿Cuál fue el aporte fundamental de François Huttard a esto que llamamos movimientos progresistas de América Latina? Si me permite, yo quisiera simplemente, no con esto cerrar la respuesta, pero este es otro de los temas que me parece que lo que alcancé a leer no está muy bien tratado en el libro. Porque la tesitura de François no solamente tiene que ver con la geografía, es decir, el hecho de que él, porque sí, no era muy ampuloso ni muy ostentoso respecto a los saberes ni a las posibilidades, pero en lo que sí era absolutamente afrentoso era en términos de su vitalidad. Él se pasaba corriendo 80 años y era zancos de 2 y 3 gradas, ¿no es cierto?, de arriba para abajo, de un lado para otro, y lo mismo hacía pues de un extremo a otro la Tierra. Pero esa tesitura también involucró, y ese es un tema que no hay que perder de vista, el tema de su capacidad de moverse como pez en el agua, tanto con los campesinos,
de cualquier rincón del planeta, pero también en las altas esferas. Entonces, parte de la cuestión, algo se menciona, ¿no? El asunto de su rol diplomático, inclusive salvando vidas. Algunas anécdotas me confió a mí en algún momento, pero también esa vinculación con el interés, ¿no es cierto?, de trabajar con los gobiernos progresistas, y en una situación en la que él mismo se sentía desgarrado. Era una situación delicada para él, ¿sí? En una cuestión que además habían muchos debates, muchas contradicciones, no necesariamente yo, por ejemplo, no necesariamente coincidía en todo lo que él planteaba en términos de las condiciones efectivas de lo que se podría plantear y de lo que se puede plantear, pero al mismo tiempo en sus movidas que tenía también en las altas esferas, no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de las iglesias en general y dentro de Europa, ¿no? Y uno de esos temas que tampoco se trata mucho en el libro es su vinculación con otro sacerdote que también muere con pocos días de diferencia con François, que es Miguel de Escoto, ¿no? Y conjuntamente los tres mosqueteros eran Miguel de Escoto, François y Leonardo Boff, en esa asamblea extraordinaria que permitió tener Puente Ovejuna, pues, para enfrentar lo que intentaba resolverse. De alguna manera a la final se lo logró, ¿no es cierto?, en los corrillos del poder, de una resolución de la crisis exclusivamente a favor de los grandes monopolios financieros especulativos transnacionales, ¿no? Al menos hubo uno de los momentos más altos de la diplomacia, lo organizaron estos tres sacerdotes entre el 2008 y 2009, y no se lo logra ver, porque, digamos, no se logra tener la perspectiva, pero tal vez el ejemplo más claro de esta situación es que el nivel de consensos, el nivel de trabajo diplomático tan delicado que se logró entre el 2008 y 2009 para evitar que entre comillas, la solución que el capital especulativo estaba dando a la crisis hubiera significado todavía un remesón más grande en contra de los sectores populares, y que por lo menos se logró salvar algo, ¿no es cierto?, en términos del concierto mundial, y se ha postergado al menos el escenario de la guerra, es el hecho de que todos aquellos que participaron en la coalición del G192, en contraposición al G20, al G8 o al G0.000001, que es el que en verdad toma las decisiones, y a la vuelta de la esquina empezaron a contramatarse. Si fue un esfuerzo diplomático en el que se tuvo, por un lado, a la socialdemocracia europea, a China, a Rusia, a los países árabes, a los del Consejo del Golfo, pero también a los gobiernos nacionalistas autoritarios del Magreb, ¿no es cierto?, a África, pero también a los gobiernos progresistas de América Latina, pero también a los gobiernos conservadores, incluyendo a Sarkozy, incluyendo a buena parte de los gobiernos conservadores de América Latina, ¿no? Es decir, es un momento que muestra las posibilidades de lo que podría ser un gran frente amplio para evitar el curso de los acontecimientos que lastimosamente ahora lo estamos viendo. En ese sentido, yo sí creo que es importante darse cuenta de que aquello que a veces decimos, peor no podemos estar, yo creo que eso es una gran equivocación. Siempre podemos estar peor, ¿no? Y esa perspectiva yo creo que nos permite ver en su verdadera dimensión contribuciones como las de François, por ejemplo, en esa formulación a la que hace referencia Víctor Hugo, del bien común de la humanidad, en términos de precisamente ubicar que hay horizontes que pueden romper, digamos, la inmediatez de las coyunturas políticas de los distintos países en torno a valores superiores que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con la vida, pues, del conjunto de la humanidad, ¿no? Contestando a su inquietud, François tuvo varias relaciones diplomáticas con los presidentes de los gobiernos progresistas, y alguna vez nos comentó su deserción de los cambios que estaban ocurriendo a nivel de las políticas públicas. Él manejaba siempre la posición de que estos no van a ser gobiernos que nos lleven a un postcapitalismo, sino máximo a un postneoliberalismo. Pues en las últimas reuniones él dijo, ni siquiera
siquiera van a ser post-neoliberales, están siendo neoliberales. Yo le puedo facilitar las referencias de los últimos escritos de François, que no están en el libro, a su regreso de Venezuela. Esto está en internet, ¿ya? A su regreso de Brasil. Él no era para nada un defensor a ultranza de Lula, conocía bien a fondo algunas cuestiones de la alta corrupción brasileña, y sobre todo lo que para nosotros era, estoy hablando del grupo que estábamos estudiando, algunas cuestiones de estas, y también tenemos otro grupo aquí en el Ecuador, pequeño grupo, ¿no?, que le llamamos de pensamiento alternativo, uno de cuyos miembros estaría al fondo Francisco Muñoz, con quien nos reuníamos, y con François. Es fantástico la forma en cómo manejaba François la autocrítica. Decía, es imposible seguir defendiendo esto, ya no sé cómo retractarme, ya lo escribí y ahora cómo lo borro, ya no puedo, así que voy a tener que escribir una cuestión de corrección de esto que ya avancé yo mismo. Entonces, atentos a esta actitud siempre, digamos, permanente, ¿no?, de la autocrítica, del seguimiento, y como se ha dicho aquí, con esa memoria fantástica de estar al mismo tiempo en varios países, de estar al mismo tiempo en varias problemáticas. Él nos ilustraba con 2 o 3 palabras, decir, no, es esto, y no te mates la cabeza tratando de interpretar, es esto, y con detalles así tan minuciosos que después nos mandaba a estudiar, pero él no lo había vivido, nosotros teníamos que analizarlo. Entonces, frente a los gobiernos progresistas fue la gran decepción. Él mismo dijo, yo ya no voy a hacer reuniones de carácter diplomático, voy a hacer reuniones de carácter social, de presión y de demanda de cambios. Por eso es que tuvo algún problema ya en Carondelet para que no lo dejen entrar en una de las reuniones internacionales que habían hecho, porque se sabía que él iba a plantear cuestiones que no compartía con el presidente Correa. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? No sé si alguien de ustedes quisiera tener una última palabra antes de cerrar. Bueno, solamente para agradecer a las autoridades de la universidad por habernos acogido en esta reunión, la presencia de todos y cada uno de ustedes, que creo que no solamente está aquí por cada uno de ustedes personalmente, sino en muchos casos en representación de parte de las preocupaciones, de los trabajos, de las vocaciones de François, y que ojalá pues el espíritu, la obra de François, en el marco inclusive de las contradicciones y de los comentarios que hay que seguir desarrollando, nos permitan irnos proyectando en su legado, ¿no? Yo creo que ese es el punto fundamental. Solo una cosita. Solamente para comentarles que en una de las reuniones que tuvo en Bogotá por este Comité de Búsqueda de la Paz, algunos de los representantes del gobierno le habían hecho una suerte de reproche a François, recordándole que en 1954 en Bogotá él conoció a Camilo Torres y que de ahí lo envió a Lovaina a estudiar 4 años más. Pero ya no se aguantó Camilo en Lovaina, en Bruselas, y regresó para convertirse en presidente. Y eso le dijeron, a lo mejor usted viene acá para después traernos muchos Camilos de los que ya están rondando por ahí. Bueno, les agradezco nuevamente y buenas noches.